Estoy sentada en el sofá, mirando la suave luz de la chimenea, con un vaso de ponche de huevo en la mano. Es Nochebuena, y de fondo puedo escuchar a mi esposa tarareando un villancico en armonía con las suaves melodías que provienen del estéreo mientras presenta los regalos de Papá Noel. Aunque nuestros hijos han crecido, todavía tenemos a Papá Noel en la mañana de Navidad. Solo regalos, en lugar de muñecas y juguetes, son suéteres y vestidos, películas y CD. Pero todavía se les da el amor que solían esperar de nosotros. La miro y, como suele suceder, en el mismo momento en que ella me devuelve la mirada, nuestros ojos se encuentran y nos sonreímos con un aire de amor eterno. Recuerdo la Nochebuena anterior, hace muchos años, y la anterior, 2 años antes, cuando una serie de circunstancias, exitosas y fracasadas, llevaron a Grace a convertirse en mi amiga y, poco después, en mi esposa. Dicen que a veces hay que pasar por cosas malas para que todo salga bien, y esto era cierto en mi caso. He pasado por esto que no se lo desearía a nadie, pero si no hubiera sucedido, no tendría gracia y no sería la mitad de la persona que soy hoy. Déjame contarte mi historia, porque hay algunas lecciones que aprender de ella. Hasta donde yo sé, solo hubo una persona perfecta en la historia del mundo, e incluso él no era solo un hombre. Por lo tanto, es bastante lógico que cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas haya hecho algo malo, algo que lastimó a otra persona. Todos hemos hecho algo que debería habernos ganado nuestra condena, al menos de poderes superiores, y es solo gracias a la gracia que no pagamos por nuestras decisiones a menudo estúpidas. Le presenté a Elisa Tucker las sustancias ilegales cuando nos acabábamos de graduar de la escuela secundaria, y desde ese momento corruptor, lentamente se hundió en un mundo malo. Tal vez no hubiera sido tan malo, pero poco después quedó embarazada de mi hijo, nos casamos y, finalmente, en 4 años dio a luz a 3 hijos para mí, 2 hijas y un hijo. No fue hasta que estuvimos casados durante casi 8 años que me di cuenta de en que se había convertido a mis espaldas y ante mis narices, y necesitaba la mayor parte de mi dinero y todo mi respeto por mí mismo antes de finalmente deshacerme de ella. E incluso entonces, ella me dejó cicatrices, físicas y emocionales, cicatrices que todavía llevo. Mi nombre es Steve Morland, tengo 42 años y soy mucho más sabio que cuando tenía 15. Nací y crecí en un área suburbana cerca de una ciudad del Medio Sur. Mis antepasados eran bastante acomodados, y yo hice todo lo posible por ser genial. Aunque estuve en el equipo de fútbol durante toda la escuela secundaria, no jugué mucho, principalmente en equipos especiales y equipos juveniles. No me impidió llevar un mal estilo de vida de ninguna manera. Era la forma en que se hacía en aquellos días. Pensarías que cuando mi buen amigo murió en mi último año de secundaria, nos hizo pensar a algunos de nosotros, y en mi caso, sucedió por un tiempo. Estaba en aumento después del incidente cuando comencé a salir con Elisa. Estábamos en la misma clase, y ella se aferró a mí como alguien que lo necesitaba. No importaba que ella ya tuviera un novio que era un año mayor y asistía a una universidad secundaria cercana. Empezamos a salir, y pronto ella lo dejó por mí. Debería haber sido alarmante, pero era tan descuidado en el amor que no le presté atención. En ese momento, Elisa era una especie de nerd, pero era una nerd que, como dicen, lo dio todo. Ella estaba ligeramente por encima de la estatura promedio, de apariencia bastante agradable con un cuerpo en el que todas las partes estaban ubicadas en los lugares correctos y en las proporciones correctas. Siempre fue un poco tímida con su nariz, que estaba un poco torcida, aunque no estropeaba su apariencia en absoluto, y tenía el cabello castaño suave, completamente normal. En su mayor parte, era una niña dulce, la hija menor de un camionero y una maestra de escuela. Pero había algunas personas a las que no les gustaba, y una de ellas era mi padre. Incluso antes de involucrarse con sustancias, Elisa estaba muy malhumorada a veces, y cuando estaba de mal humor, podía ser grosera. Pero eso estaba bien, porque cuando estaba de mal humor, también podía ser bastante grosero. Incluso mi madre, a quien le gustaba y simpatizaba con ella, entendió las trampas que 2 personas como nosotros podían enfrentar.
También creo que mi padre sintió que había malos pensamientos acechando en su alma que podrían consumirme si eran liberados, además creía que podría encontrar una pareja mucho mejor. Pero yo estaba enamorada, y además, supuestamente él también se casó con una chica por debajo de su puesto, y mi madre resultó ser una verdadera princesa. La relación podría haber terminado si no me hubiera ido a la universidad y regresado para las vacaciones de Acción de Gracias. El primer día de mi regreso de la universidad cayó el martes por la mañana. Los padres de Elisa estaban en el trabajo, y ella me recibió en la puerta, todavía con su camisón delgado. No habíamos estado juntos durante meses y teníamos calor. Pero la convencí de que se vistiera y diera un paseo conmigo. Teníamos un lugar de estacionamiento muy agradable que habíamos usado antes, y nos llevé allí. Aparcamos y conseguí algo. Ella me miró con desaprobación, pero creo que siempre sintió un poco de curiosidad, a juzgar por la forma en que hablé de ello, de manera indirecta, así que aceptó intentarlo. Ella se rió y luego me atacó con una pasión que nunca antes había visto en ella. Quiero decir, hemos hecho esto antes, pero siempre parecía que algo la estaba frenando. Pero no esta vez. Ella me besó y en unos segundos nos rasgábamos furiosamente la ropa. No pensé en protección porque ella siempre tomaba pastillas durante un año después de nuestra primera intimidad. No pensé en nada, excepto en lo bien que se sentía. Estábamos cubiertos de sudor y riendo locamente, recuperándonos lentamente de un subidón tan increíble. Rápidamente me di cuenta de que esto tenía el mismo efecto en Elisa que en mí. Ella se convirtió en una apertura, y lo hicimos en cada oportunidad durante todo el fin de semana hasta que me fui ese domingo. Pasamos todas las fiestas navideñas haciendo casi lo mismo, aunque no fue fácil encontrar el momento y el lugar para ello. Sin embargo, estos no fueron todos juegos divertidos, y cuanto más duraban las vacaciones, más fricción había. Elisa estaba tan caliente y se enganchó tan rápido que luego me interesé en lo que hacía cuando estaba en la universidad. Cuando no estábamos haciendo eso, nos volvimos un poco maliciosos el uno con el otro, y creo que probablemente nos dirigíamos a una ruptura inevitable cuando intervino el destino. Regresé a la universidad para el semestre de primavera aproximadamente un mes después, cuando Elisa me llamó y rompió a llorar. Tuvo un periodo retrasado, fue tranquilamente a la clínica y el médico confirmó sus peores temores. Ella estaba embarazada. Aunque ninguno de los dos era muy religioso en ese momento, después de hablar de ello, decidimos casarnos. Huelga decir que ambos padres no estaban contentos, y mi padre en particular me rogó que no lo hiciera. Pero sentí que fue un acto valiente y noble, y en mayo de 1983 nos casamos. Mucho más tarde, después del nacimiento de nuestra hija Mary, calculé el tiempo y Elisa debió haber concebido un hijo alrededor de Navidad. Terminé haciendo lo mismo con otros 2 niños. Con una esposa y una familia que mantener, la universidad ya no era una opción, y conseguí un trabajo en una farmacia como almacenista y, a veces, como cajera. Hoy no habría podido conseguir este trabajo en las mismas circunstancias porque nunca habría pasado la prueba. Pero verificar no era una práctica estándar en ese entonces, y pronto mostré una inclinación por este trabajo. 2 años después, fui ascendido a asistente de gerente de tienda en otra sucursal de la ciudad, y en 1985, Elisa me dio un hijo, Robert. Apenas un año después, nació nuestra segunda niña, Allison. Después de eso, vendaron los tubos de Elisa y comenzamos a criar a nuestra familia. Nos divertimos mucho durante este periodo, pero nada demasiado salvaje. Pero a medida que los niños crecían, las sustancias más pesadas se desvanecían en un segundo plano y, finalmente, a medida que comencé a tener más y más responsabilidades, dejé que desaparecieran de mi vida. Y pensé que Elisa también lo haría. Permítanme enfatizar que la amé durante todo este tiempo, incluso si a veces hubo problemas en la casa. En el otoño de 1989, cuando Allison tenía 3 años y Robert 4, Elisa decidió volver a trabajar y consiguió un trabajo como secretaria en una modesta empresa dedicada al suministro de electricidad. Al principio, no me importó, porque significaba ingresos adicionales,
que eran necesarios para mantener a una familia en crecimiento. Pero luego comencé a conocer a la gente con la que trabajaba y tuve malos sentimientos, especialmente de los hombres que trabajaban allí. Glenda, amiga de Elisa, también trabajaba allí, y ella se ofreció a trabajar allí. Estaba casada con Mitch, quien nos suministraba todo y la persona principal a la que recurrimos cuando queríamos comprar algo. Estaban constantemente peleando y golpeándose constantemente entre sí. Mitch era en su mayoría normal, a menos que se enganchara al alcohol, entonces podría convertirse en un verdadero horror, así que no me acerqué demasiado a él. Pero Elisa y Glenda rápidamente se hicieron amigas y pasamos mucho tiempo en su casa. Por primera vez, realmente pensé que algo estaba pasando con Elisa, en Nochevieja. Fuimos a una gran fiesta en casa de Mitch y Glenda, y fue una fiesta regular de fin de año, mucha bebida y mucha diversión. Sin embargo, estuve bien hasta la medianoche, cuando el alcohol comenzó a derramarse. Bebí la mayor parte de la botella, además de una docena más o menos, y me sentí enfermo como un perro. Recuerdo estar sentado en la calzada en un estupor que no era sobrio, y esa noche hacía frío afuera. Elisa finalmente me encontró después de que me sentí enferma, me llevó a la casa y me acostó en la cama, donde me desmayé. Había estado acostado allí probablemente durante un par de horas cuando una de sus hijas adolescentes me echó de su habitación. Entré tambaleándome en la habitación, buscando a mi esposa, pero no la veían por ningún lado. Pensé que había escuchado sonidos amortiguados en una de las habitaciones traseras, pero estaba demasiado borracho para hacer nada. Lo siguiente que recuerdo fue por la mañana, yo estaba tirada en el suelo de su habitación y Elisa dormía en el sofá. Después de esa noche, juré que nunca volvería a hacer algo como esto. Tuve una buena carrera y sentí que había una tendencia en la sociedad a negarme a tomar sustancias recreativas. Era la era de "solo di que no", cuando comenzaron a difundirse historias sobre las trampas del uso ilegal. He reducido significativamente mi consumo de alcohol y prácticamente he abandonado las sustancias ilegales. Dejé de tenerlos conmigo y durante el año siguiente lo desaprendí por completo. Realmente pensé que Elisa estaba en esto conmigo, pero luego me quedó claro que acababa de dejar de usar en casa. La primera señal real de que la situación está cambiando apareció en la primavera. Un día Elisa fue a cortarse el pelo y volvió rubia. También noté que estaba perdiendo el peso que ganó después de tener hijos, aunque no la vi siguiendo ninguna dieta o programa de ejercicios que pudiera llevarla a perder peso. Junto con la pérdida de peso y el nuevo color de cabello, que no me gustaba, comenzó a usar un guardarropa nuevo y más abierto. Cuando finalmente me quejé de eso, ella simplemente se encogió de hombros y dijo que quería verse bien. ¿En el trabajo? Algo no cuadraba. Cuando la primavera se convirtió en verano, comenzó a reunirse con las chicas un par de veces a la semana después del trabajo, y comenzó a venir cada vez más tarde. Después de muchas salidas nocturnas, trató de entrar a la casa sin ser notada, encerrarse en el baño y ducharse. Y debido a que ella se fue y regresó tarde en la noche, nuestra vida personal simplemente dejó de existir. Me molestó en ese momento, más tarde me alegraré de que haya sucedido. Era a mediados de julio, cuando llegó a casa alrededor de las 2 de la madrugada, y yo la miraba, fingiendo estar dormida. La vi quitarse el vestido y me sorprendí cuando me di cuenta de que estaba desnuda debajo del vestido. Esta fue la primera señal concreta que me hizo sospechar que ella no me era fiel. Le pregunté al respecto a la mañana siguiente, y ella me miró directamente a los ojos y me dijo que me era fiel. Por supuesto que no estoy teniendo una aventura, dijo indignada. ¿Y el tuyo? Ni siquiera cerca, respondí. Pero su comportamiento decía mucho. Ella se ofendió y convirtió mis sospechas en sus sospechas. Sabía que permanecía fiel, aunque periódicamente algunas de las chicas que trabajaban a mis órdenes me ofrecían hacerlo. Sabía que era una mala práctica y evitaba tales reuniones. No es que fuera tan virtuoso como para no haberlo hecho con otra mujer fuera del matrimonio si tuviera la oportunidad. Tenía más que ver con mi carácter. Nunca he tenido el don de la locuacidad y no he aprendido a conversar con mujeres extrañas.
con Elisa, estaba en mi zona de confort y me resultaría difícil dar un paso adelante en las relaciones con las mujeres. En casa, nuestra relación entre nosotros era fría y caliente, pero con el tiempo, la conexión entre nosotros se perdió cada vez más. Nuestra vida personal se convirtió en una broma y ya no teníamos la conexión que solíamos tener en el matrimonio. Y nuevamente ella me lo atribuyó, afirmando inequívocamente que tenía la edad suficiente para hacer lo que quería, que yo la había puesto en este camino, y que si no quería divertirme con ella, entonces encontraría a alguien que lo quisiera. A fines de septiembre, hice un intento desesperado por salvar nuestra relación. Atrapé a Elisa en un día libre, le pedí que se sentara y hablamos. Le dije que sabía que estaba haciendo muchas más cosas malas que antes, y le dije que sospechaba que también estaba usando sustancias más pesadas. Le pregunté si todavía me amaba y si todavía quería casarse conmigo. Ella me miró con lágrimas en los ojos y dijo que me amaba. Está bien, entonces tengo algunas condiciones, dije. Quiero que renuncies a este trabajo y busques otra cosa. También me gustaría que pasaras por un programa de rehabilitación, y necesitamos reunirnos con un consejero matrimonial. Estoy listo para empezar de cero, pero solo si estás dispuesto a encontrarme a mitad de camino. No lo sé, Esteve, dijo ella. Gano buen dinero allí, y me gusta trabajar allí. Me tratan bien. Y definitivamente no iré a ninguna clínica de rehabilitación. Entiendo si ya no quieres hacer esto, pero no estoy listo para renunciar. Puedo manejarlo. Ella accedió a reunirse con un psicólogo, fuimos 2 veces, luego decidió que era una pérdida de tiempo y dinero, que no tenemos, y dejó de ir. Y el patrón de comportamiento se reanudó. Comencé a seguirla, yendo a los bares a los que iba después del trabajo. Estaba bebiendo con un grupo mixto de hombres y mujeres, y algunos de los lugares a los que iba eran bastante malos. Nunca me quedé el tiempo suficiente para verificar si ella se había ido a un motel o a otro lugar, porque tenía que ir a casa a cuidar a los niños. Pero un par de veces la vi ir a la parte trasera del bar, a los baños, y quedarse allí mucho más tiempo del que pensé que era necesario para que ella hiciera lo que hacen las mujeres en el baño de mujeres. Para diciembre, tenía suficientes pruebas circunstanciales y estaba listo para dar el siguiente paso y obtener pruebas concretas. Para entonces, nuestro matrimonio se había convertido en el hazmerreír. Estábamos peleando constantemente, ella llegaba tarde a casa del trabajo casi todas las noches y parecía que la habían montado y estaba sudando. Estaba harta de Elisa y de lo que veía en sus mentiras e infidelidades. Además, rehuyó el papel de madre y pasaba todo su tiempo en fiestas. Hice la mayor parte de la crianza de los hijos, porque ella no tenía tiempo para ellos, y no creas que no se dieron cuenta. Necesitaba saber qué estaba haciendo para planificar sus próximos pasos. ¿Hay alguna esperanza de salvar nuestro matrimonio o es hora de divorciarnos? Para empezar, hice 3 cosas. Primero, fui a mi médico, aparentemente para un examen, y allí pedí exámenes. Quería establecer 2 cosas. Primero, que no tengo ninguna enfermedad de transmisión sexual, y segundo, quería demostrar que ahora estoy libre de lo malo. Luego, en silencio, tomé muestras de nuestros 3 hijos y las envié a un laboratorio de ADN en otro estado. Quería obtener pruebas sólidas de que soy o no el padre de mis hijos. El análisis de ADN no era tan complicado entonces como lo es ahora, pero estaba lo suficientemente avanzado como para decirme si realmente era el padre de los niños que estaba criando. No pensé que cambiaría nada en mis sentimientos por ellos. Yo era su padre, independientemente de si realmente era su padre, pero desde un punto de vista legal, tenía que saberlo de todos modos. Si nos divorciamos, reclamaré la custodia, y mis posibilidades serían mucho mayores si yo fuera su padre biológico. Eventualmente, pregunté por ahí y descubrí el nombre del mejor abogado de divorcios de la ciudad, y luego fui a verlo. Le expresé mis preocupaciones, y él accedió a aceptarme como cliente y me refirió a su investigador privado. Lily Spradling era una mujer inteligente de unos 40 años que, como pronto descubrí, conocía a todos en la ciudad y todo sobre todos.
Le dije lo que quería y ella se hizo cargo de mi caso. Ya estaba empezando a costarme caro, y todavía no sabía nada específico. Todo se decidió en Nochebuena. En su empresa, era costumbre cerrar la tienda alrededor de la 1 de la madrugada de Nochebuena e invitar a todos los empleados a una gran fiesta en el almacén. Pensé que Elisa se divertiría un par de horas, luego volvería a casa para que pudiéramos hacer las últimas compras y luego preparar las cosas de Papá Noel para que las esperen los niños cuando se levanten al amanecer el día de Navidad. Pero pasaron 6 horas y Elisa seguía desaparecida. Luego pasaron 9 horas y no hubo noticias de ella. Comencé a llamar a todos los lugares que se me ocurrieron, Glenda, que tampoco tenía dinero, el hospital, pero no la encontraban por ningún lado. Estaba fuera de mí. ¿Ni siquiera tuvo la decencia de reprimir sus payasadas en Nochebuena? Todavía la estaba esperando cuando, alrededor de las 10:30, escuché el portazo del auto y vi a mi esposa tropezando camino a la casa. Ella me vio allí de pie y me quedé conmocionado. Su cara simplemente se hinchó e intentó pasar junto a mí, pero la atrapé y el olor me abrumó. Olía a sudor y a algo extraño. La miré fijamente, y ella apartó la vista, y luego algo dentro de mí simplemente colapsó. En ese momento, estaba demasiado cansado para pelear con ella. Además, pronto tendré una grabación de video de todo su día, porque tenía la sensación de que iba a hacer algo así que le pedí a Lily que instalara una cámara. Para entonces, Lily había descubierto que Elisa había sido identificada como una mujer que frecuentaba un motel en una zona conflictiva de la ciudad en compañía de varias personas sospechosas. Lily sobornó al empleado del motel y se le permitió instalar una cámara en una de las habitaciones, siempre que si Elisa aparecía, ella y las personas con las que estaba serían dirigidas a esta habitación. Elisa y yo pasamos un ajetreado día de Navidad dándonos vueltas mientras esperaba. Era la calma antes de la tormenta. Sabía que Elisa no estaría trabajando durante la semana siguiente, siempre cerraban durante la semana entre Navidad y Año Nuevo, así que no estaba demasiado preocupada por lo que haría. El día después de Navidad, Lily me llamó a la tienda y su voz sonaba muy urgente. «Tienes que venir a ver la grabación que hiciste el otro día», dijo. «¿Qué tan malo es?», dije. «Peor de lo que puedes imaginar», dijo ella. Supuse que Elisa tenía novio, tal vez 2, pero no estaba preparada para lo que vi en las imágenes de las cámaras de Lily. Lily me sentó en la oficina vacía de uno de sus asistentes, conectó la cinta a la videograbadora y me dejó solo para digerir lo que había en la cinta. Antes de comenzar a grabar, me dio un informe de vigilancia que describía el comportamiento de Elisa antes de llegar al motel. Esa era toda la evidencia que necesitaba, porque eran bastante gráficas en sí mismas. No sé cómo lo hizo Lily, pero de alguna manera arrastró a su asistente a la fiesta de la empresa y él presenció lo que estaba sucediendo. Todo comenzó como una fiesta normal, mucho alcohol, un poco de besos. Nada demasiado dramático. Sin embargo, 1 hora después, los villancicos que se estaban reproduciendo en la grabadora fueron reemplazados por música de baile, y se vio a Elisa bailando con varias personas, incluida su amiga Glenda. Según el informe, Elisa y Glenda prácticamente lo estaban haciendo en medio de la sala, mientras los hombres presentes las rodeaban y las vitoreaban. Entonces todo salió bien. Elisa fue vista dirigiéndose al estacionamiento en compañía de un tipo. Un investigador privado se hizo cargo del puesto para ver qué estaban haciendo. Vio la cabeza de Elisa hundirse en el regazo del hombre, y el hombre echó la cabeza hacia atrás con una expresión de placer en su rostro. Después de unos minutos, la cabeza de Elisa volvió a levantarse y se estaba limpiando algo de la boca, sonriendo astutamente. Luego regresaron a la fiesta. Alrededor de las 5 en punto terminó la fiesta, pero en lugar de conducir a casa, Elisa siguió varias camionetas hasta el motel donde la habían visto antes, y ahí comenzó la grabación. Mi esposa, mi futura ex-esposa, entró en la habitación en compañía de 4 muchachos a quienes describiría como deportistas.
Todos medían aproximadamente 6 pies de alto y estaban bien construidos, y un par de ellos incluso eran bastante guapos si te gustan los hombres con rasgos ligeramente toscos. Luego se pusieron manos a la obra. Todos estaban bastante bien equipados, aunque no demasiado, y aunque un par de ellos eran superiores a mí en este sentido, fácilmente podía igualarlos en tamaño. Solo estaba mirando la pantalla del televisor mientras Elisa se retorcía en la cama debajo de ellos y la lujuria se reflejaba en su rostro. Supongo que debería haberme alegrado de que no hubiera sonido en la cinta, pero estaba bastante claro que ella estaba expresando su placer de la manera más ardiente. Me levanté y comencé a pasear por la pequeña oficina. Vi lo suficiente y rebobiné la cinta solo para darme cuenta de lo mala que era, y empeoró aún más. Para entonces, sin embargo, ya estaba entumecido por el shock, así que cuando ella los aceptó a los 4 a la vez, ya no me causó ninguna impresión. Supongo que la expresión de mi rostro decía mucho, porque Lily le pidió a su asistente, la que estaba viendo a Elisa en la fiesta, que me llevara al bar más cercano a tomar algo terapéutico. Después de un par de tazas con Beryl, abreviatura de Burlington, me sentí un poco mejor. Hablamos sobre lo que planeaba hacer, y él accedió a ayudarme cuando llegara el momento de entregarle a Elisa los papeles del divorcio. Era un tipo grande y musculoso, pero era un amor por dentro y me simpatizaba mucho. Beryl pasó por lo mismo que yo pasé, y él entendió por lo que yo tenía que pasar. Cuando regresé a casa esa noche, todo lo que pude hacer fue tratar de ser cortés con Elisa. Afortunadamente, creo que ella me lo puso más fácil al vestirme y salir con sus amigas. Ni siquiera me molesté en verla irse. Estaba jugando con Allison en la sala cuando se fue. A la mañana siguiente, fui a ver a mi abogado y le dije que estaba listo para presentar los documentos. Quería que estuvieran listos para el año nuevo. Tenía una sorpresa de año nuevo para mi esposa. En Nochevieja, le dije a Elisa que tendría que trabajar hasta el cierre a las 9 p.m. y que preferiría pasar una noche tranquila en casa. Le rogué que se quedara en casa conmigo, sabiendo muy bien que no haría nada de lo que esperaba. Como siempre, estaba planeando ir a la fiesta de Nochevieja de Glenda y Mitch, y simplemente se rió de lo que pensó que era mi patético intento de que se quedara en casa. Si quieres ser aburrido, adelante, dijo. Pero quiero divertirme en la fiesta. ¿No puedes quedarte al menos un rato a cuidar niños hasta que llegue a casa del trabajo? Dije. ¿Por qué? Ella se rió. ¿Por qué debería dejar que me impidan divertirme? Si no puedes escapar de esta tienda, contrataré a una niñera para que cuide a tus preciosos bebés. Estaba aturdido. Sabía que había perdido interés en criar hijos, pero la forma en que hablaba fríamente sobre ellos me sorprendió. Lo que sucedió después fue difícil de imaginar. Está bien, Elisa, dije lentamente. Yo arreglaré todo. No tendrás que poner las manos sobre tus hijos ni un ápice. Llamé a la hija adolescente de la vecina, que era niñera habitual de nuestros hijos, y le pedí que pasara aproximadamente 1 hora con los niños durante 1 hora. Ella estuvo de acuerdo, y le dije que me llamara a la tienda tan pronto como Elisa saliera de la casa. Poco después de las 6:30, la niña llamó y le entregué la tienda a mi asistente. Llamé a mi hermano, quien accedió a reunirse conmigo en la casa para ayudar a empacar las cosas de Elisa. Su esposa lo trajo y se fue con mis hijos, a quienes les dijeron que pasarían la noche con sus abuelos. Empacamos todas las cosas de Elisa y las trasladamos en mi camioneta a la sala de almacenamiento, y luego, un poco después de las 10 en punto, fuimos a Mitch y Glenda. Beryl estaba sentado en su automóvil en un lugar seguro y vigilando la casa. Ella no se fue, dijo Beryl. Es seguro decir que pasó la noche allí. Está bien, dije mientras me servía café del termo que llevaba consigo. Miramos la casa, vimos a varias personas entrando y saliendo hasta que era medianoche. Cuando los sonidos de fuegos artificiales y otros eventos festivos resonaron a nuestro alrededor, los tres salimos del auto y nos acercamos a la casa. Al principio, nadie abrió la puerta, probablemente porque no se oía por el rugido.
pero Beryl comenzó a golpear la puerta, y finalmente alguien que no conocía abrió la puerta. ¿Elisa Morland? Beryl gritó cuando entramos al vestíbulo. Pasaron varios minutos antes de que alguien pudiera llevarla a la puerta, y parecía terriblemente desaliñada cuando apareció. Sí, eso. Ella comenzó, luego nos vio a mí y a mi hermano parados a ambos lados de Beryl, y creo que nuestras caras le dijeron que no estábamos aquí para unirnos a la fiesta. ¿Qué eres tú? Volvió a empezar, pero Beryl la interrumpió. Elisa Morland dijo, poniendo en su mano una de las cartas que llevaba consigo. Te han servido. Esta es una petición presentada en un tribunal civil por el señor Stephen Morland exigiendo el divorcio por adulterio y crueldad mental. Y esta es una orden judicial que le prohíbe acercarse a menos de 1500 pies de la casa que usted y su esposo ocuparon anteriormente. Y en este sobre está la llave y la dirección del almacén donde fueron transportadas tus pertenencias. Eres una tonta patética, siseó Elisa, y vi a Mitch, Glenda y todos sus amigos comenzar a reunirse detrás de ella. Te di una oportunidad, Elisa, dije con calma. Te di la oportunidad de limpiarte, y elegiste cagarme encima. Has hecho tu cama, ahora métete en ella. Luego fui a ver a mis padres para gastar lo que quedaba de la víspera de Año Nuevo y ceñirme los lomos para la próxima batalla. No pasó mucho tiempo. Mientras empacábamos sus cosas, contraté a un cerrajero para que viniera a nuestra casa y cambiara las cerraduras, pero eso no detuvo a Elisa. Cuando estábamos celebrando el Año Nuevo en la casa de mis padres, ella rompió la ventana de la puerta de la cocina para entrar a la casa y aparentemente registró nuestra habitación. Tal vez ella estaba buscando algo, no estoy seguro. No importaba. Llamé a la policía y la acusé de allanamiento de morada. Dado que este era su primer arresto, y dado que se realizó en relación con el hecho de que le había entregado la noche anterior, su abogado pudo retirar los cargos. Una semana después, recibí los resultados de la prueba del médico y respiré aliviada cuando todos los resultados resultaron ser negativos. Agregué estos documentos a mi creciente archivo de evidencia, y la semana siguiente recibí otra buena noticia. Los resultados del análisis de ADN mostraron que los 3 hijos son realmente míos. Lo que sea que Elisa estuviera haciendo a mis espaldas, ella comenzó a hacerlo después de que nacieron los niños. Simplificó mi estrategia. Solicité la custodia total de los niños y solo permití visitas supervisadas de Elisa. Para mi desconcierto, luchó con todas sus fuerzas. Hubiera pensado que, a juzgar por la forma en que se comportó, estaría contenta de ser libre, que no tendría un esposo y una familia que le impidieran hacer lo que tanto quiere. Pero no pensé en sus malas intenciones, que mi padre vio en su corazón todos estos años. Una vez que me convertí en un enemigo a sus ojos, no podía dejarme ganar sin pelear. Pero cuanto más intentaba pelear conmigo, peor se ponía para ella y más enojada se ponía conmigo. Esto incluyó otro arresto por posesión, que resultó en una fuerte multa y una suspensión de 6 meses de la licencia de conducir. Tomó hasta mediados del verano, pero finalmente obtuve el divorcio que buscaba. Luego fuimos a la corte de familia por la custodia, y ella usó lo que pensó que era su artillería pesada, el hecho de que yo fui la persona que la introdujo a sustancias ilegales. Pero mi abogado proporcionó evidencia de que estaba libre de ellos, y lo había estado durante al menos la mayor parte del año. Parecía que iba a tener la custodia total cuando Elisa finalmente fue demasiado lejos. Era una calurosa noche de septiembre y acababa de salir de la tienda. La única advertencia fue el repentino movimiento de varios pares de pies, luego sentí que algo, un palo grande o tal vez un bate de béisbol, me rozó con fuerza en las costillas. Solo logré alejarme de un golpe dirigido a mi cabeza, pero que golpeó mi hombro. Logré ponerme de rodillas y defenderme, y vi que estaba siendo atacada por 3 atacantes, 2 de los cuales reconocí por la grabación de Elisa en Nochebuena. Logré agarrar al chico con el garrote para que realmente no pudiera magullarme, y logré infligirle varios moretones severos en el abdomen del chico. Pero la desventaja era que me dejaba abierta a ser atacada por los puños y los pies de los otros 2. Lo último que recuerdo es que un hombre negro se cernió sobre mí,
Me preguntó si estaba bien y luego pidió ayuda a alguien. Literalmente, lo siguiente que vi fue una cara, la cara de una mujer. Al principio no estaba claro, pero cuando mi cabeza comenzó a despejarse, vi que era una enfermera, y una muy hermosa. Tenía la cara bastante delgada, pero sonrió cuando me vio recuperarme, y cuando lo hizo, toda su cara se iluminó. Así es como conocí a Grace Pauling. Permanecí en el hospital durante 3 semanas, tiempo durante el cual conocí muy bien a Grace. Ella era la mujer más hermosa que he visto en mi vida. Fue llamada acertadamente porque tenía una especie de gracia, una elegancia que proviene de la paz interior. Tenía una estatura ligeramente superior a la media y era bastante delgada, con un suave cabello rubio cortado a la moda justo debajo de los hombros. Desde el principio, sentí que había algo entre nosotros, y hablamos mientras ella me cuidaba. La encontré una oyente increíble y una persona sabia más allá de sus años. Ella era un año mayor que yo, pero nunca se había casado y nunca estuvo cerca de eso. Ella me dijo que tenía varios novios, pero ninguno de ellos le hizo palpitar el corazón. Luego ella sonrió con su sonrisa de megavatios y me guiñó un ojo. Mientras estaba en el hospital, me reuní con la policía varias veces y quedó bastante claro que fui atacado por orden de mi ex esposa por razones que simplemente no podía entender. Ella y sus amigas fueron arrestadas y acusadas de intento de asesinato en mi contra. La dejé sudar hasta principios del próximo año, y luego me reuní con ella para hacer un trato. Si ella renuncia a todos los reclamos de custodia, intentaré reducir el cargo a asalto agravado. ¿Por qué debería ayudarte? Ella dijo. Porque realmente no creo que quieras pasar los próximos 15 años en prisión, dije. Te ofrezco elegir entre 3 o 6 años y la oportunidad de ver a tus hijos a veces, en lugar de desde los 15 hasta la vida y no volver a verlos nunca más. No seas tan estúpido como eras cuando rechazaste mi oferta de salvar nuestro matrimonio. ¿Recuerdas? No habría prestado atención a todas las cosas que has estado haciendo hasta ese momento si hubieras hecho lo que te pedí. Si hubieras dejado este trabajo, ido a rehabilitación, tomado en serio el asesoramiento, nada de esto habría sucedido. Pero te negaste, ¿y de dónde te sacó eso? Estás desempleado, sigues siendo infiel y ahora estás a punto de ser condenado. No tienes nada contra mí, dijo ella. ¿Qué estás haciendo? Le dije, y esta vez le sonreí. Estoy cansada de ser el felpudo de Elisa. Deberías haber escuchado la historia que cuentan tus amigos, dije. Dicen que los contrataste. Le dicen a la policía que me querías fuera de tu vida. Te están tendiendo una trampa, Elisa, y la única oportunidad que tienes es hacer un trato. Vi sus hombros desplomarse. Eventualmente, ella se rindió e hizo un trato con el fiscal de distrito, declarándose culpable de agresión agravada. Ella recibió una sentencia de 3 a 6 años, y finalmente me deshice de ella, a todos los efectos. Pero me dejó financieramente agotado y emocionalmente agotado. Me vi obligado a vender mi casa y mudarme con mis padres con 3 hijos. Mi mamá fue un regalo del cielo, ayudó a cuidar a los niños e hizo todo lo posible para disipar sus miedos. Después de ser dado de alta del hospital, tuve que someterme a 2 meses más de rehabilitación, durante los cuales no pude trabajar. Estaba asegurado por la compañía, además de recibir una compensación por mi trabajo, pero se acercaba la temporada navideña y necesitaban un gerente de tienda. En comparación con el fiasco del año anterior, la Navidad de 1991 fue significativamente mejor y, sin embargo, me mostró lo sola que estaba. La mujer que creía amar, la madre de mis hijos, se convirtió en una enemiga jurada y arruinó por completo su vida. El dinero era escaso, así que no podía hacer lo que quería por los niños. Todavía tenía dolor y me hundía en la depresión debido a la forma en que habían ido las cosas durante los 18 meses anteriores. Y luego empeoró aún más. Después del primer día, la empresa para la que trabajaba me puso frente a una elección. Podría haber tomado el puesto de gerente en otro estado o haber aceptado ser despedido. Yo tampoco lo hice.
presenté mi renuncia y encontré un trabajo en una gran tienda minorista. Fue una disminución significativa en comparación con el puesto de gerente, y gané menos que antes. De hecho, fue como el comienzo de una carrera, pero era un trabajo fácil, y las horas de trabajo me convenían, porque me permitían estar en casa con los niños por las noches. Alquilé una casa pequeña y nos mudamos de la casa de mis padres. Estaba en un vecindario bastante pobre, y no había nada tan especial como para llamarlo hogar. En general, ese invierno de 1992 fue el punto más bajo de mi vida. Lo único bueno de ella fue que no sucumbí a la llamada de los malos hábitos. Después de ver a Elisa autodestruirse, supe que era mejor no ir por ese camino, pero mentiría si dijera que nunca había estado tentada. Entonces el ángel se cruzó en mi camino por segunda vez. Era sábado, estaba en el supermercado con los niños y estaban de mal humor. Para entonces tenían 8, 6 y 5 años, y aunque eran buenos niños, seguían siendo niños. Estaba jugando con Robert, que realmente se estaba comportando de manera inapropiada, cuando escuché una voz detrás de mí. ¿Esteve? ¿Esteve Moreland? Lo escuché. Me di la vuelta y vi a Grace acercándose a nosotros. Nos abrazamos con letreros de saludo, y luego ella se agachó y saludó a los 3 niños por su nombre. Me quedé asombrado. Solo los había conocido 1 o 2 veces, y sin embargo sabía sus nombres y cuántos años tenían. Esa fue la primera vez que vi lo talentosa que era para comunicarse con los niños, porque inmediatamente se calmaron. Charlamos y ella parecía muy preocupada por cómo me iba. Luego levantamos la vista al mismo tiempo y nuestros ojos se encontraron. Fue solo por un momento, pero creo que fue entonces cuando nos dimos cuenta de que la chispa estaba ahí. Escucha, ¿quieres salir a cenar alguna vez? Dije vacilante. Dios, te debo por todo el cuidado que me diste cuando estaba en el hospital. Esteve, solo estaba haciendo mi trabajo, dijo Grace. Pero tengo que decir que fue muy agradable. Y me encantaría tener una cita contigo. ¿Tienes algún plan para la noche? Solo la miré fijamente. Más tarde, cuando la conocí mejor, me di cuenta de que esta era su manera. Ella es muy directa y sabe cómo ponerse manos a la obra sin meterse en charlas ociosas. De todos modos, intercambiamos números de teléfono, luego ella me besó en la mejilla. No fue nada, en realidad, pero se me puso la piel de gallina por todo el cuerpo. Y mi bebé Allison lo captó de inmediato. Cuando terminamos de comprar, ella comenzó a charlar. ¿Ella va a ser nuestra nueva mamá? Ella me preguntó. Oh, no lo sé, cariño, respondí. Es demasiado pronto para hablar de ello. ¿Por qué preguntaste? ¿Te gustaría que fuera tu nueva mamá? Oh, sí. Dijo feliz. ¿Qué hay de ustedes, muchachos? Le pregunté a Mary y Robert. ¿Crees que puedes aceptar a la señorita Grace como tu nueva mamá? Por supuesto, papá, dijo Robert. Ella es muy linda. Entonces ya veremos, me reí. Pero es terriblemente temprano para pensarlo ahora, y ella podría tener algo que decir al respecto. Pero ella te gusta, ¿verdad, papá? Dijo Mary con su típica voz tranquila e introspectiva. Sí, me gusta, dije. Pero como dije, tenemos un largo camino por recorrer antes de llegar a eso. Esa noche, llevé a Grace a un asador, nada lujoso, pero un lugar con buen ambiente y buena comida. Y descubrí que ella era todo lo que Elisa no era. No puedo decir que sea perfecta, porque también tiene momentos, pero nunca he conocido a nadie con un estado de ánimo más soleado, nunca he estado cerca de una persona que mira la vida de manera tan positiva. Con Elisa, la fatalidad y la tristeza eran compañeras constantes, y gastaba infinitas cantidades de energía preocupándose por cosas que no podía controlar, cosas que ya habían pasado y se habían hecho. Ella estaba tan llena de arrepentimiento y remordimiento que siempre me deprimía. Con Grace, cada día es una nueva oportunidad. Es una persona con visión de futuro, planificadora y bien organizada,
y nunca pasa un minuto preocupándose por el pasado. Tan pronto como termina el día, ella lo deja en el pasado y lo recuerda solo si es absolutamente necesario. No pasó mucho tiempo antes de que nos diéramos cuenta de que rápidamente nos enamoramos el uno del otro. Después de haber estado saliendo durante unas 6 semanas, la llevé a conocer a mi familia y quedaron muy impresionados. Mi padre la miró y me dijo que hiciera lo que fuera necesario para mantenerla. Los niños, por supuesto, se enamoraron de Grace casi tan rápido como yo, y ella inmediatamente asumió el papel de madre adoptiva. A medida que avanzaba el verano, comenzamos una relación personal, pero los dos nos tomamos nuestro tiempo. Después de la experiencia con Elisa, tenía miedo de comprometerme con una mujer, miedo de dar rienda suelta a mis sentimientos. Y ella simplemente no era del tipo que lo hacía por accidente. Cuando me acuesto contigo, quiero que sea un vínculo de amor, me dijo una noche cuando estábamos sentados en el sofá de mi casa después de que ella viniera a cenar conmigo, como lo había sido durante varios meses. Era mediados de noviembre y comenzamos a hablar vagamente sobre vivir juntos. Te amo, Esteve, pero no quiero que hagas esto hasta que estés listo, hasta que los dos estemos listos para que sea un compromiso a largo plazo, continuó. Le di mi virginidad hace mucho tiempo, en la universidad, a un chico del que pensé que estaba enamorada, y me rompió el corazón. Desde entonces, he estado esperando al hombre adecuado. Creo que tú eres el hombre. Pero hasta que no estés listo para dar este último paso, para caminar en fe conmigo, esto no sucederá. Dios, Grace, realmente quiero esto contigo, pero no tienes idea de lo bien que se siente escucharte decir eso, dije. Después de lo que pasé con Elisa, escuchar a una mujer equipararlo con amor es música para mis oídos. Pronto, mi amor, susurró, y luego lentamente me besó. Una semana más tarde, fui a ver a mi madre y le dije que le iba a pedir a Grace que se casara conmigo, e hizo algo que nunca había hecho por Elisa, supongo que debido a la naturaleza forzada de nuestro matrimonio. Fue a su habitación, al joyero y sacó su viejo anillo de bodas. Ella me lo entregó con lágrimas en los ojos. Dáselo a ella, con mi bendición, dijo. No es un gran diamante fantástico, es solo una piedra pequeña en un entorno ordinario. Pero tengo la sensación de que significará mucho más para ella que una nueva y reluciente baratija que te costará una buena suma. Hay mucho amor en este anillo, y quiero que ella lo tenga. Ella es lo mejor que te ha pasado en la vida, y quiero que lo sepa. Decidí esperar hasta Nochebuena para proponerle matrimonio. Ya he decidido que nos encontraremos con Papá Noel en casa de mis padres, donde tendrán sus propias cosas con primos, abuelos. Además, quería estar a solas con Grace esa noche. La recogí del hospital después del trabajo, y luego fui con mi familia a recoger a los niños para el servicio de Navidad en la iglesia donde Grace había sido feligrés durante mucho tiempo y donde comencé a ir. Grace cantó en el coro, y la miré amorosamente a los ojos mientras cantaban. Más tarde, logramos acostar a los niños, no fue fácil, y organizar los regalos de Papá Noel. Cuando todo estuvo listo, le dije a mi familia que regresaríamos a mi casa y le guiñé un ojo a mi madre, informándole de manera no verbal de mis planes. Encendí la guirnalda del árbol de Navidad y puse algunas melodías festivas en el estéreo, luego nos sentamos juntos en el sofá y saqué la caja de donde la escondí en las almohadas. Grace, tengo un regalo especial de Navidad para ti, y quiero que lo abras ahora, dije en voz baja. Le entregué la caja, y cuando la abrió, sus ojos se abrieron y su boca se abrió con deleitada sorpresa. Grace, ¿te casarías conmigo? Dije. Por favor. En respuesta, ella me colmó de besos. Ha llegado nuestro momento. Dios, he querido esto durante tanto tiempo, susurró. Ámame, Esteve, por favor. Confía en mí, he querido esto por el mismo tiempo, dije. Durante mucho tiempo. Movamos esto al dormitorio, susurré con voz ronca. Vamos, dijo Grace, y al mismo tiempo me dio esa sonrisa misteriosa que me vuelve loco. Dios mío. Esteve. Grace jadeó. No era solo una cama. No,
era amor verdadero, entre un hombre y una mujer cuyos pensamientos estaban en perfecta armonía. Ojalá pudiera decir que duró para siempre. De hecho, probablemente solo duró 5 minutos, tal vez un poco más. Pero en esos 5 minutos, Grace y yo sellamos nuestro amor de una vez por todas. Esperamos el momento absolutamente correcto hasta que nos dimos cuenta sin lugar a dudas de que estábamos hechos el uno para el otro, y cuando finalmente consolidamos nuestro amor, fue absolutamente perfecto. Tú, ¿estás lista? Pregunté sin aliento. Sí, y Grace chilló. Dámelo a mí. Dame todo tu amor. La miré a los ojos y ella miró hacia atrás, los sentimientos fluían silenciosamente entre nosotros. Feliz Navidad, mi amor, susurró ella. Feliz Navidad, mi amor, respondí en respuesta. Grace y yo nos casamos en nuestra iglesia a mediados de marzo y hemos estado disfrutando de la felicidad familiar durante casi 14 años. Mis hijos pronto se convirtieron en sus hijos, al menos al principio en su corazón, y corrieron hacia su nueva madre como patos al agua. Desde entonces, solo ha habido 2 nubes oscuras en nuestra vida juntos. Una de ellas es que Grace no pudo dar a luz a mi propio hijo. Hicimos todo lo posible y finalmente descubrimos que tenía problemas con el útero. Como regla general, Grace nunca se centró en su infelicidad y se centró en ayudarme a criar a nuestros hijos. El segundo sucedió después de que lleváramos casados unos 6 años. Elisa me llamó de la nada y me dijo que había contraído la enfermedad hace unos años y que ahora era muy difícil para ella. Salió de prisión después de más de 3 años y terminó en la calle. Ella estaba en un hospicio y quería ver a sus hijos antes de morir. Tenía miedo de esta visita, pero, curiosamente, Elisa se reconcilió consigo misma y conmigo. Ella ya no me culpaba por todas las cosas malas que le habían sucedido en toda su vida. Ella me perdonó por los errores que cometí durante nuestro matrimonio, y yo la perdoné por la forma difícil en que me hizo pasar en el proceso de nuestro divorcio. Después de reunirse con los niños, pidió hablar con Grace a solas, y cuando Grace la dejó, Grace lloró. Más tarde, cuando volvíamos a casa, ella me contó un poco de lo que estaban hablando. Ella me dijo que no te dejara ir, dijo. Ella dijo que el peor error de su vida fue que no te escuchó cuando te ofreciste a pasar por alto sus fechorías y salvar tu matrimonio. Le diste una oportunidad, y ella sabe que la perdió al darte la espalda. Creo que por eso estaba tan amargada por el divorcio. Lo último que hizo Elisa antes de irse fue dar el consentimiento de Grace para adoptar a los niños. Ella resistió todos los años duros y amargos después del divorcio, pero al final, hizo lo correcto y le dio al amor de mi vida la oportunidad de convertirse verdaderamente en madre. Con Grace a mi lado, rápidamente volví a la gerencia y subí la escalera de la oficina corporativa. Soy el director regional de la empresa para la que trabajo y me va bien. Grace sigue siendo enfermera y trabaja en pediatría, donde sus habilidades especiales son más demandadas. A veces los casos que trata le rompen el corazón, y otros la enfurecen, tiene mal genio, aunque lo disimula bien. A Mary le gustaba tanto su madrastra que decidió seguir sus pasos y hacer carrera como enfermera. Robert todavía está en la universidad y se unió a la Guardia Nacional justo después de graduarse de la escuela secundaria. Allison está en la universidad, con la intención de convertirse en maestra. Tengo una gran vida, pero no creo que la hubiera tenido si Grace no hubiera aparecido en ella. Papá Noel ya lo ha preparado todo, y Grace está sentada en el sofá a mi lado, acurrucada en mis brazos. Bing Crosby tararea, Blanca Navidad, suavemente desde el estéreo, y vemos como el fuego arde lentamente mientras tomo un último sorbo de mi vaso y lo pongo en la mesa de café. Mañana habrá risas y emoción cuando mi familia comparta los regalos que hemos preparado el uno para el otro. Abriremos los paquetes, preguntándonos cómo se piensa en cada regalo, y luego nos reuniremos en la cocina para preparar un regalo festivo. Será un momento alegre, como siempre. Pero hoy, en el silencio de la noche de Navidad, estoy disfrutando del regalo más grande que he recibido, el que sigue dando.
Esta noche disfruto del suave resplandor del amor y la devoción de una buena mujer, así como del amor y la devoción correspondientes que he podido mostrarle con el tiempo. Gracia es una palabra que significa elegancia, gracia, y un regalo inmerecido de Dios, gracia, y esto es ciertamente lo que mi gracia significa para mí.